Mi nombre es Guillermo Cantún. Voy a presentar Muerte y Memoria entre los mayas del Clásico en las Tierras Bajas dentro del ciclo de conferencias Tan lejos, tan cerca de la sede culta. Pues primero tenemos que adentrarnos en los conceptos de la muerte y lo que es el morir entre los mayas yucatecos. Tenemos que tomar en cuenta que la civilización maya clásica de las Tierras Bajas comprende diversas etnias y diversos grupos lingüísticos, de los cuales los más importantes fueron los grupos de habla yucatecana, es el maya que todos conocemos aquí en la península, y los grupos de habla cholana. Estos son muy importantes porque las lenguas de la familia cholana es la lengua que se ve reflejada en las inscripciones jeroglíficas, y realmente es cuando hablamos de arqueología, de iconografía, de epigrafía, tenemos que hablar en esos términos lingüísticos. Entonces, por ejemplo, en el maya de Yucatán tenemos la palabra kim, que significa morir. Es un verbo intransitivo, significa que cuando uno se muere, pues no hay nadie que actúe dentro de uno, ¿sí? Tú te mueres y ya está. Cuando se implica la palabra matar, el verbo tiene que sufrir un cambio. O sea, es el mismo verbo, pero sufre un cambio fonológico para poder representar ese cambio. La palabra kimil es el sustantivo de morir, podríamos traducirlo como muerte, y kimen se refiere a una persona que está muerta, o sea, el muerto, el difunto. Una cosa interesante es que en yucateco tenemos una palabra muy arcaica que es chamaybac, significa muerte o esqueleto pintado. Y tenemos que fijarnos mucho en esta palabra chamay, porque no es exactamente yucateco, sino es un préstamo. La parte que dice cham es el correspondiente cholano de la parte kim del maya yucateco. Y por ejemplo, el nombre del dios de la muerte entre los mayas de Yucatán es Yumkimil, es literalmente el señor de la muerte. Otro nombre que tiene el dios de la muerte es Ajkimil, el de la muerte, simple y llanamente es lo que significa el de la muerte. Otro nombre bastante común es Kisin, que significa el pedorro, el flatulento, y es una palabra de hecho bastante curiosa que fue adoptada por parte de los religiosos y la adaptaron para referirse específicamente al diablo, ¿sí? A Satanás. Es el nombre del diablo, el Kisin, el pedorro, porque el dios de la muerte era el señor del inframundo. Entonces los religiosos adaptaron el inframundo de los mayas al infierno cristiano. Otro apodo que es muy común para el dios de la muerte es Ajpuch. Este es de los nombres el más famoso, el que se ha popularizado más. Pero digamos que el dios de la muerte tiene diferentes nombres, diferentes apodos que tienen que ver con la forma de morir. El morir aplastado es una de las formas más grotescas y figurativas de morir, y por eso es tal vez una de las más populares para referirse al dios de la muerte. Ahora, un nombre colonial del dios de la muerte es Huac Mitun Ahau. Mitun es la forma colonial de la palabra Metnal, que es el nombre del infierno, del inframundo. Yo lo traduje como el rey de los 6 infiernos, pero recordemos que el infierno de los cristianos es lo que los religiosos utilizaron para equipararlo con el inframundo de los mayas. Ahora, el inframundo de los mayas no es como el infierno, es un lugar de tránsito. Cuando uno muere, el alma o las almas que formaban parte de uno tienen que hacer un tránsito a través del inframundo para poder salir del otro lado. Ahora, dentro de los días del calendario sagrado de los mayas, uno de estos días se llama Kimil, ¿sí? En la escritura colonial se escribe con C. Es muy normal que gente que no es de Yucatán pronunciase esto como Simi. De hecho, también es un apellido muy común en Yucatán, pero la pronunciación correcta es Kimil, como lo vimos hace un momento. Y bueno, el nombre de este día pues es el Día de la Muerte, es como un augurio. Cada uno de los días del calendario de 260 días tiene 13 números y 20 signos. Este es uno de esos signos. Y lo que vemos aquí es el augurio que presenta en el Chilam Balam de Agua y de Maní. Dice, el búho agorero es su ave.
Balbuceante es su augurio y viene junto con su árbol. Esto de balbuceante quiere decir que el augurio del día Kimi no es un augurio claro. Siempre la muerte está rodeada y envuelta en misterio. Luego nos dice que las personas que nacen en este día pues son asesinos, Ahkimsah-Winnik, y que su destino es malo. O sea, si naces en un día muerte, pues tu destino es algo relacionado con la muerte. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos comentado que el maya clásico es diferente? Este día se escribe con estos jeroglíficos que vemos acá. Vemos que es la cara del dios de la muerte, es como una calavera. O se puede escribir alternativamente con esto que parece un signo de porcentaje, pero que en realidad representa una llaga. Y en ambos casos el nombre de este día es chamí. Es la palabra cholana, la palabra maya clásica para muerte. Y bueno, aquí tenemos el jeroglífico cham, que significa morir. Es esta calavera curiosa que vemos que tiene un signo de porcentaje en su cachete. Este signo de porcentaje representa llagas, representa la piel abierta de un cadáver. Y curiosamente, el dios de la muerte no solamente se puede utilizar para escribir el verbo morir, sino también para escribir el numeral 10. La palabra 10 en maya es lahun, y es una palabra que suena parecido a laj. Laj significa viejo, acabado, destruido, derruido. Entonces vemos cómo aquí se utiliza la muerte como una forma de aludir al nombre de este número, que es lahun. Aquí tenemos un retrato del dios de la muerte, que a diferencia de la muerte como se representa en la tradición europea, que normalmente es una calavera, aquí vemos que el dios de la muerte es un cadáver, ¿sí? Tiene estos ojos desorbitados, es decir, los ojos se le han salido de la cuenca. Son estos círculos que tiene a cada lado de la cabeza. Vemos que tiene el cráneo cuarteado o rajado, pero vemos que la muerte de los mayas no es una calavera seca, es un cadáver que está en putrefacción. Inclusive vemos aquí cómo la barriga está hinchada, que es señal de los gases de la putrefacción. También es muy común ver que el dios de la muerte se representa con el ano prolapsado, porque recordemos que los cadáveres tienen muchos gases producto de la putrefacción, entonces el cadáver explota, muchos de los fluidos pues salen por los agujeros que se tengan en el cuerpo. Entonces por eso el dios de la muerte se representa de estas maneras. Ahora, el nombre del dios de la muerte en maya clásico es Chamí Ahau, literalmente el rey o señor de la muerte, o Chamí Uj, que significa dios de la muerte. Ahora, cuando se habla de la muerte de alguien en las inscripciones jeroglíficas, se le suele agregar esta florecita que es el silabograma mi para pronunciar chamí. Podemos traducir esto como murió. Él o ella murió. Pero hay otras maneras alternativas de referirse a la muerte entre los mayas clásicos. Tenemos este verbo que se lee ochha, literalmente entrar al agua. Es una metáfora para morir. Y tenemos esta otra que es ochbi. Aquí tenemos och y este de acá es bi. Significa entrar al camino. Igualmente es una manera de decir morir. Es curioso que estos dos términos, entrar al agua y entrar al camino, actualmente en el maya de Yucatán se utilizan como, en el primer caso, entrar al agua significa bautizar, y en el segundo caso, entrar en el camino o acabarse el camino significa matrimoniarse, es decir, casarse. En ambos casos, estos dos términos se utilizan para cambios profundos en la vida. Entonces vemos cómo esta metáfora de encaminarse o entrar al agua tiene que ver literalmente con la muerte. Pero también dentro de la mitología de los mayas clásicos podemos observar aquí al dios del maíz que está sumergido hasta la cintura en agua y acompañado de estas señoritas que en algunos casos, como el que vemos acá, se están jalando los pelos en lamentación, en desesperación, porque él se está adentrando al agua, se está encaminando y está iniciando un viaje al inframundo. Entonces, si bien nosotros lo vemos como una metáfora, también de forma literal en el mito habla acerca de la muerte del dios del maíz.
Otro término para morir es ka'ai usak ikil, ukai usak ikil o ka'ai usak ikal, que significa expiró su aliento puro. Es otra manera de decir morir. Y el aliento o viento se representa con este signo que parece una T. Y aquí vemos cómo claramente esta línea representa el aliento que sale de la fosa nasal de la calavera. Y aquí tenemos el signo que representa el viento. Este signo se utiliza para escribir la palabra tap, que significa subir, y se refiere al hecho de que expiras tu último aliento y tu aliento escapa, tu aliento se va. Ahora, ustedes podrán observar en algunas figurillas, como en el caso de la izquierda, algunos personajes que llevan un caracol, una concha sobre su pecho. Y este tipo de concha se llama iknal, el lugar o asiento del aliento. En cierta medida, estas conchas se utilizan como una especie de resguardo, como una especie de protección para el aliento. El aliento para nosotros es simplemente la actividad de respirar. Sin embargo, para los mayas clásicos, el aliento no solamente era esta actividad de respirar, sino también es una fuerza anímica. Es decir, es como una especie de alma, podríamos entenderlo de esta manera. Y esta concha servía para proteger esa fuerza que es el aliento. Van a observar que en el caso del personaje tiene aquí un pequeño círculo en el centro. Y esa bolita es una cuenta de jade. Y esa cuenta es lo que metafóricamente representa el aliento. Diego de Landa en sus crónicas nos dice que a los difuntos se les colocaba una cuenta de jade, una cuenta verde, en la boca, y que era una ceremonia o una forma de atrapar el aliento del difunto, para que se preserve. Y esto es una cosa que Diego de Landa dice, pero en la arqueología podemos encontrar eso cuando se encuentran este tipo de tumbas, de entierros prehispánicos, podemos encontrar estas cuentas en la boca de los difuntos. Curiosamente también parece ser que dentro de estos rituales para preservar el aliento de los difuntos incluía el poner una tapa sobre la cabeza. También es muy común encontrar en las excavaciones arqueológicas platos sobre las cabezas, sobre los rostros de los restos óseos. Y también es muy común que estos platos tengan agujeros en la parte central. Posiblemente el plato no solamente servía para preservar el aliento del difunto, sino también para permitir que el aliento pueda salir libremente del cuerpo. En esta imagen podemos observar a un personaje que está entregando ofrendas, en este caso es copal, a través de esta ranura, y en el interior de esta especie de cueva, que en realidad se trata de una tumba, tenemos a un personaje, y de la nariz del personaje emerge esta cuerda que vemos que surge de la tumba y se eleva hasta el cielo. Es metafóricamente el aliento del difunto dentro de la tumba. Y bueno, también dentro de las excavaciones arqueológicas sabemos que se colocaban muchas vasijas, platos, vasos, que las pruebas químicas que se han hecho en este tipo de vasijas demuestran que contenían atole, contenían bebidas con camote, bebidas con cacao, y también las inscripciones jeroglíficas confirman esta información. Muchos arqueólogos argumentan que estas vasijas no solamente demuestran que se trataba de ofrendas para el difunto cuando se le enterraba, sino también forma parte de un festín que se hacía dentro del marco del enterramiento del difunto. Y bueno, parece ser que estas tradiciones de entregar comida para los difuntos son los predecesores de nuestras tradiciones de difuntos en el área mesoamericana. Tenemos esta famosa vasija trípode del Clásico Temprano proveniente del Petén Central en Guatemala. Aquí tenemos un dibujo y podemos observar un personaje que está rodeado de 5 personajes que están llorando, ¿sí? Son los deudos que están frente al muerto. Y aquí podemos observar al personaje difunto sobre un palanquín de madera
Tiene la expresión entrar al camino aquí para indicar que se trata de una persona que está muerta. Tiene los ojos cerrados, que esto es un elemento típico de la representación de los muertos en el arte mesoamericano. ¿Sí? Si ustedes ven a alguien que tiene pestañitas hacia abajo, quiere decir que el personaje está muerto. Y está amortajado con 9 nudos. Aquí los podemos observar. Tenemos de este lado los 9 nudos, que igualmente está atestiguado en las crónicas históricas, que es la forma tradicional en la cual se amortajaba a los difuntos. Curioso es que aquí tenemos esta representación de un mono y de un jaguar. Hay algunos investigadores que dicen que esto está como sobre una montaña y que tal vez represente el Wai del difunto. Ya ven que actualmente el Wai es este personaje que es un brujo que se transforma en animales, pero también el Wai es una especie de alma. Ya ven, tenemos el Ik, que es el aliento, también está el Wai, que es como un espíritu animal que las personas poseen y que se libera o muere una vez que la persona emprende el camino. También tenemos esta representación solar, es un disco de jade de la cual emergen estos 100 pies representando los rayos solares. Y esta es la cara del dios del sol, pero también tiene esta representación que tiene que ver con el aliento. Entonces, el aliento es caliente, es solar y tiene que ver con el viento. Aquí vemos cómo el aliento escapa del cuerpo del difunto. Y una cosa interesante es que aquí vemos esta escena donde del otro lado de la vasija podemos observar una estructura piramidal. ¿Sí? Este es el lugar donde usualmente a los nobles se les enterraban estas estructuras, pero también tradicionalmente sabemos que a la gente común se le enterraba en el piso de las casas. Es decir, a tus abuelos y a tus difuntos los hubiesen enterrado en el piso de tu hogar. Y aquí podemos observar claramente los restos áridos de un difunto dentro de la estructura. Y curioso es que los difuntos surgen como árboles. Aquí vemos que parte de esta idea de la renovación de los difuntos tiene que ver el hecho de que las personas regresan en esta forma de árboles, como árboles frutales principalmente. Y es el mismo discurso que podemos encontrar en la famosa lápida de Pakal del Templo de las Inscripciones de Palenque, donde Pakal está posado sobre un plato de ofrenda, que es una manera metafórica de decir que él está siendo enterrado. Vemos que su cuerpo está dentro de las fauces del inframundo y del cuerpo de Pakal surge esta ceiba totalmente enjollada. Del mismo modo, la madre de Pakal, que aparece esculpida a los lados del sarcófago, ya surge de la tierra, igualmente en forma de un árbol frutal. Y bueno, este tipo de discurso de la muerte y la resurrección, del sacrificio y la renovación, tiene que ver con la muerte y resurrección del dios del maíz. Dentro de la iconografía podemos observar escenas en las cuales aparece la cabeza decapitada de Hun y Shi'im, del dios del maíz, porque la cabeza del dios del maíz es la mazorca. Entonces, cuando se cosecha, se está decapitando metafóricamente al maíz. Y observamos también de este lado cómo el personaje surge o se renueva de este cráneo seco que representa la semilla. Metafóricamente en Mesoamérica los huesos secos de los difuntos son también la semilla de la cual resurge la vida. Estos rituales de renovación donde se equipara a los difuntos con estos árboles que se regeneran tiene que ver también con el paso o el tránsito del alma o del difunto a través del inframundo, a través de la tierra. Vemos cómo en ciertos ejemplos de veneración de los difuntos, los personajes retornan, o sea, las personas vivas, los deudos, los sobrevivientes, retornan a la tumba, sacan los huesos secos del difunto y los limpian. O sea, no solamente se entregan ofrendas, como vimos en este primer ejemplo, ofrendas de copal y tal vez de comida o de sangre al mismo difunto, sino también los huesos son recuperados de la tumba. En algunas ocasiones se toman reliquias del difunto, a veces conservarás el fémur de tu padre o de tu abuelo como una reliquia. Y en cierta medida esta
el regresar a la tumba, no solamente para dejar ofrendas, sino para limpiar los huesos del difunto, nos recuerda a ciertas tradiciones que se atestiguan hoy en día en la península de Yucatán. Por ejemplo, en el pueblo de Pomuch, en Campeche, es famoso porque la gente regresa cada día de difuntos a limpiar a sus muertos, a sus seres queridos. Pues podemos observar cómo estas diversas tradiciones que tienen un origen prehispánico, unas raíces muy profundas, como estos árboles que regresan, que son no solamente nuestros ancestros, nuestros abuelos, regresan en forma de árboles frutales para darnos de comer, para nutrirnos. Así nosotros regresamos el favor poniendo ofrendas sobre la mesa, dando los frutos que ellos mismos nos han dado con su trabajo sobre un altar. Y pues esas raíces que se hunden son una tradición que se renueva día a día. Las tradiciones cambian, la gente cambia, la cultura cambia. Lo importante es que continuemos con una tradición milenaria que es recordar a nuestros seres queridos cada año. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.